pantalla, pero antes de eso, sí como que recordarles de la fecha del examen. Es de este jueves en una semana, ¿ok? Entonces, para que vayan pues empezando a repasar, cualquier duda que tengan, por favor, pues antes del examen, pueden hacérmela ya sea aquí en la clase, por correo o por el mismo chat de ahí de Moodle. Aprovechenlo para que pues no les come el tiempo, ¿no? Porque pues sí, les repito, este examen sí está como más, pues sí es más difícil, ¿no? Entonces, porfa, tómenlo en consideración. Y quería preguntarles cómo les ha ido con las tareas, cómo las han sentido. ¿Están, pues no sé, difíciles? ¿Están muy largas? Más o menos ayudan como que a repasar los temas que hemos visto en clase o que tienen que leer en el libro, no sé. ¿Qué les ha parecido? Se los pregunto porque, bueno, es como cierta retroalimentación e igual por si hubiera como alguna falla ahí que hubiera que solucionar o no sé, algo que cambiar o algo así, pues que hacerlo para las próximas tareas, las que queden del curso y bueno, también para tomarlo en consideración para sus compañeros de la próxima generación. No sé si tengan alguna pregunta o Eh, algún comentario o algo así. yo tengo una. O sea, en lo personal me ha parecido que están muy bien. O sea, sí refuerza esa parte. Ujú. Pero, por ejemplo, lo único que no entendí era si nos quería pedir, por ejemplo, el excedente. Por ejemplo, me acuerdo que es la primera, me parece que es el primero, aquí lo tengo. Ah, la que era para hoy, ¿no? Ajá. Por ejemplo, nos decía que el beneficio marginal social, pero no sabía muy bien si se refería al excedente o al beneficio marginal social eh, partiendo del punto de 60 millas. Y de igual Ok. forma, en el inciso D, Ujú. dice que, por ejemplo, dice, suponga que Brenda ahora está dispuesta a pagar hasta $6 por milla. ¿Cuál es su excedente? Si el precio por milla es de 7, ¿no? Entonces, en ese caso, como tal, no hay un excedente, hay pérdida Ujú. de uno. Entonces, no sabía si era realmente lo que... Eh, sí, con respecto a este inciso, sí es como tú mencionas, o sea, no hay excedente, en realidad hay una pérdida de este. De la primera parte que me mencionas, no me acuerdo muy bien y no se los podría mostrar ahorita porque no tengo la tarea como a la mano, pero igual la próxima clase lo podemos revisar sin ningún problema. Igual lo que estaba pensando, no sé cómo lo vean ustedes, bueno, seguramente van a decir que sí porque pues está padre, como que subirles las tareas ya contestadas a Moodle, no con el afán de que, o sea, de que copie, ¿no? Porque pues ya es una tarea pasada, pero sí como me imagino que es como que cierto repaso, cierta como retroalimentación, no sé, porque pues a veces pasa que haces como un cálculo y dices, chin, si estará bien, estará mal, hice todos los procedimientos, pero no sé si seguí muy bien las instrucciones o era lo que se pedía. Entonces, pues igual lo podemos hacer así, no hay como que mayor problema. Obviamente, pues si se hace de esta forma, ya las tareas que no han entregado, pues ya no se las vamos a poder tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si esta tarea del excedente que estamos comentando ahorita se la subo, no sé, hoy en la tarde, y digamos, hoy era la fecha límite para entregar esa tarea, pues ya no la van a poder entregar, ¿no? Entonces, ni con una calificación menor. Entonces, pues no sé, igual y creo que sí valdría la pena hacerlo, no sé qué opinen, o sea, pues eso depende de ustedes, o sea, si van como más o menos con los tiempos de las tareas o no, o qué, pero pues ustedes díganme y sin problemas se las puedo subir. Igual las podemos checar las próximas tareas, pero sí, voy a revisar un poquito mejor también eso que me dices, Jorge, como que queden como más claras las instrucciones, porque pues sí, a veces pasa como que das por hecho ciertas cosas, o sea, de ciertas instrucciones o ciertos pasos que hay que hacer, que pues como que de alguna otra forma los estás obviando y pues no se entiende con claridad, ¿no? Entonces, pues sí, para las próximas tareas voy a tratar de cambiarles eso, ¿vale? Entonces, pues no sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario respecto a las tareas o sobre otra cosa del curso. Mm, Profe, igual sobre la tarea que era para hoy, Ujú. yo tuve mucha duda en la segunda parte, La porque segunda parte es donde tenían que sacar, perdón, los excedentes de cada.
persona, ¿no? Bueno, eran tres sujetos y era como que sacar su excedente, ¿no? Creo que era de un ejercicio como de viajes o algo así, ¿no? Ah, sí, sí, sí. De hecho, mi pregunta fue que haga de cuenta que incluso escribió como que se refería al total, no a el excedente en un punto. Ahí me generó como, mm, pues mucha duda porque no sabía si tenía que hacer una gráfica para juntar como los tres y sacar como los Ujú, totales del mercado y así, o si era una para cada persona y así. ujú, Porque ujú. esa me confundió mucho justamente por la partecita que decía de total. Ok. Déjame checarlo. Es que no, les digo, no tengo las tareas aquí a la mano, pero creo que nada más era de cada persona, ¿eh? O sea, creo que bueno, eran tres agentes, tres sujetos, y era como que sacar el excedente nada más de cada uno de ellos. Creo que no les pedía, digamos, como que el beneficio marginal social. Creo que no, pero lo checo. De todos modos, pues sí. No sé, o sea, si hay como que algún error porque no se entendieron a cabalidad las instrucciones, porque pues están como ahí medio mal escritas, medio poco se entienden, pues no hay ningún problema, o sea, lo tomo en consideración y aún así pues lo califico el procedimiento, más o menos como que el razonamiento que han planteado ahí, entonces pues no hay ningún problema, pero de todos modos pues sí es importante aclarar esa parte de las instrucciones, lo va a hacer mejor para la próxima tarea y de todos modos les subo esta tarea para que más o menos vean cómo se tenía que haber respondido. De hecho, una de sus compañeras me mandó su procedimiento el día de ayer por la tarde, y lo chequé y estaba bien. Y de hecho, ella me comentó que le había comentado con algunos de ustedes y que más o menos tenían como que un procedimiento similar. Entonces, bueno, de todos modos, igual se lo subo para que haya como esa, esa certeza, ¿no? Yukari, por favor. Solo tenía la duda, no teníamos que graficar, ¿cierto? Mm, no me acuerdo. Si no dice, pues no. Pero si no dice, pues no es obligatorio. Pero pues muchas veces sí ayuda, ¿no? Ayuda como una especie pues de procedimiento, de cierta guía, etcétera. Si no pide graficar, pues no, o sea, no se va a tomar en consideración. Si no pide graficar y grafican, pues está excelente, ¿no? A lo mejor, pues se toma en consideración como un punto extra, pero no forma parte de la evaluación como original. Pero pues si no les pide graficar, no hay ningún problema. ¿Algo más? No, nada más, muchas gracias. No, no, ¿de qué? Mm, bueno, creo que no. Voy a compartirles pantalla la presentación de la vez pasada. Nos quedamos en la parte final, capítulo 8. Aquí está. Ahí lo ven, ¿verdad? Profe, perdón, antes de que inicie, tengo Sí. una duda. ¿Los ejercicios de tarea van a venir similares en el examen? Van a venir similares. eh, sí, de hecho hasta son muy parecidos. Pero obviamente pues van a tener que ser un poquito más cortos y a lo mejor un poquito más pues sencillos, ¿no? Porque vamos a preguntar de elasticidades, de gráficas o curvas de oferta y de demanda, etcétera, ¿no? Van a venir ejercicios muy similares, muy parecidos, entonces, pues sí, por eso les digo como que subirles la tarea es como que un refuerzo para que pues no quede dudas de esto. En realidad, si ya como que dominaron de cierta forma estos ejercicios, pues no se les va a complicar los del examen porque pues no son particularmente complicados, el procedimiento es el mismo, a lo mejor es el mismo problema, pero con otros datos, por ejemplo, pero en realidad es exactamente lo mismo, ¿no? Eso sí, obviamente en consideración, pues son un poquito más cortos o menos, pues, laboriosos para que puedan responder el resto del examen, ¿no? Pero, pues, en el examen sí, una cosa que sí es importante aclarar, este, o sea, el procedimiento es como que extremadamente obligatorio, ¿no? En las tareas sí nos podemos hacer como que un poquito más de la vista gorda, decir, bueno, está bien, a lo mejor el procedimiento está bien, pero el resultado está mal, o le faltó esto, lo que sea, pero bueno, vamos a ponerle un poquito más, ¿no? O sea, de la calificación que tendría que ser, ¿no?
vamos a ponerle a lo mejor me decía un 7, pues un 8, ¿no? Participa en clase y no sé. Pero ya en el examen sí vamos a ser como un poquito más, pues, estrictos, ¿no? Porque pues realmente ese es el objetivo del examen, medir cuánto han aprendido, ¿no? Entonces, pues sí, los ejercicios son exactamente iguales respecto al procedimiento, respecto a la lógica, que los que les estamos mandando de tarea, obviamente, pues van a ser muchísimo más cortos, ¿no? Pero pues es lo mismo. Bueno, la clase pasada terminamos el capítulo 5, la parte final. Empezamos el capítulo 8 y el capítulo 8 casi lo terminamos. Esta presentación de PowerPoint ya se la subí a Moodle por si gustan, pues, checarla, revisarla o estudiar ahí. También otra cosa que les recomiendo, aparte de revisar esta presentación, es que en la parte final de los capítulos, sobre todo, bueno, en los capítulos de parking, bueno, el parking es nuestro libro de texto del curso, no obstante, pueden usar Samuelson, Krugman, Mankiw, por ejemplo, ¿no? Pero lo que me gusta de parking es que al final de cada capítulo hay como que creo que él le denomina como puntos clave o como resumen o algo así. Y está muy interesante, ¿no? Porque de alguna otra forma ayuda a sintetizar todo lo que planteó en el capítulo. Entonces, si tuvieran como que alguna duda o alguna pregunta de esos que denomina como puntos clave, pues se regresan a la lectura, ¿no? Y lo vuelven a leer y lo vuelven a leer hasta que lo entiendan, ¿no? Y es como que los puntos más importantes, los puntos donde hay que poner mayor énfasis, ¿no? Y esto es importante no solo por el examen, sino porque, bueno, esta, digamos, rama de la economía, la teoría económica es como una especie de, pues, de edificio, ¿no? O sea, que si no entiendes los conceptos más básicos o los conceptos más primarios, te es difícil entender los que son un poco más avanzados, pero no porque pues, seas tonto o lo que sea, sino porque realmente no tienes ese bagaje teórico necesario para poder entenderlos, ¿no? Es diferente, por ejemplo, que la historia, ¿no? O sea, no necesitas saber la historia de los chichimecas o de los olmecas o de los mexicas, por ejemplo, para poder estudiar el periodo de desarrollo estabilizador en México que se dio durante el siglo XX, ¿no? O sea, es el mismo territorio, es la misma zona, etcétera, pero pues, o sea, realmente no tienes, o sea, no por eso no lo estudien, pero en realidad no tiene una cosa que ver con la otra, ¿no? No sé si me estoy explicando un poco. Bueno, en la teoría económica no es así, o sea, hasta los conceptos más básicos, los conceptos más primigenios o primarios son muy importantes para poder entender lo que sigue, ¿no? Por eso también aquí nos estamos como que no tardando, pero sí como que repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque son conceptos que si no se entienden, se les va a poner muy complicado, ¿no? Y sobre todo la materia que van a tomar ustedes el próximo semestre, la de microeconomía 1, a mí en lo particular yo la considero como la más complicada. Bueno, sí, la más complicada de segundo semestre. Entonces, pues para que lo tomen como en consideración, ¿no? Obviamente, pues esta materia es introductoria, pero aún así tenemos que darles como que el mejor apoyo posible para que puedan entrar con un buen nivel a esa materia, ¿no? Y ya dominen los conceptos más básicos, ¿no? Van a tomar luego otro semestre de micro, y ya si quieren una forma optativa, microeconomía 3. Pero bueno, regresando a la parte del capítulo 8, nos quedamos en esta parte de que Parkin denominaba como nuevas formas de explicar las elecciones del consumidor. Y veíamos, digamos, dos ramas o dos apartados interesantes, ¿no? Habíamos dicho que en realidad tanto la economía como la psicología pues son ciencias sociales que tienen un campo de estudio muy parecido, ¿no? En el sentido de que ambas tratan de explicar el comportamiento humano, ¿no? Porque el ser humano actúa de tal forma cuando está frente a este estímulo, ¿no? Porque el ser humano actúa con esta forma cuando está ante otro estímulo, ¿no? Evidentemente van a estudiar características distintas en el sentido de que, pues, a lo mejor a la economía
y es así, pues no le interesa a lo mejor cómo reacciona nuestro comportamiento cuando se muere un familiar, o cuando tiene una ruptura amorosa, o cuando lo que sea, ¿no? A eso no interesa, pero sí interesa a la economía cómo se va a comportar el ser humano, la sociedad en su conjunto, cuando hay un cambio en los precios, cuando hay una disminución en los precios, cuando hay un aumento desmedido de la inflación, cuando hay una cierta intervención del gobierno, cuando se aplica un impuesto, cuando se quita ese impuesto, cuando hay aranceles, cuando hay prebendas o ciertos beneficios para aquellas empresas exportadoras, etcétera, ¿no? Pero en realidad, pues lo que hay detrás es esta idea del comportamiento humano, ¿no? De cómo van a reaccionar. Entonces, bueno, ha habido como que cierto avance o cierto ahorita te doy la palabra, Jorge, perdón. Como que cierto avance, cierta idea de tratar de congeniar ambas ciencias sociales, ¿no? Y pues es una rama, digamos, un tanto experimental, puesto que no hay muchos economistas que se dediquen a estas dos ramas, que me refiero a la economía del comportamiento y a la neuroeconomía. De hecho, en la Facultad de Economía no conozco a ningún profesor que digamos se pueda considerar especialista en estas áreas, puesto que son pues son complejas, son difíciles de entrar, difíciles de abarcar de cierta forma, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tienen sus aristas, pero ahorita vamos a revisar por encima, pero para que les dé como que cierta curiosidad, ¿no? Porque igual me imagino que cuando estaban eligiendo qué estudiar, pues estaba a lo mejor por ahí, no sé, sociología, psicología, no sé, también derecho, historia, ¿no? O sea, no tanto como que del lado matemático me estoy refiriendo ahora, sino más bien como que de esa parte de entender la sociedad de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, Jorge, ahora sí, adelante. Solamente le iba a decir que sí, es como el comportamiento que hay detrás de una especulación. O sea, cuando hay De, especulación y el comportamiento que detona. Claro. De hecho, bueno, tanto la economía del comportamiento como la neuroeconomía estudian estos fenómenos. O sea, lo que dices de la especulación, pues eso es tan, tan viejo como el hambre, como el hambre, ¿no? O sea, eso siempre ha existido. Y la especulación, o sea, no la ven ustedes como que es algo mm, ajeno a ustedes, ¿no? O sea, especulación o sea, cuando alguien dice, no, pues es que es un especulador, nos estamos imaginando como que a una persona con mucho dinero, o sea, yo me lo imagino así como que en su escritorio así enorme de caoba fumando un puro con 3, 4 computadoras y dice, no, pues ahora voy a determinar que la acción de esta empresa valga tanto para que me la compren y yo la voy a vender a este precio muchísimo más caro, no sé qué, ¿no? Uno tiene en la cabeza esa idea de especulación, pero en realidad no es tan así. No recuerdo muy bien de dónde surge etimológicamente la palabra especular, pero no recuerdo si era del griego, pero literalmente significa como ver desde lo alto, ¿no? Esta idea de especular se refiere que de alguna otra forma, si yo puedo influir en el precio, puedo tener un mejor beneficio a continuación cuando vende ese activo, cuando vende ese producto, cuando vende ese servicio. Por ejemplo, cuando hay inundaciones que, bueno, en estos últimos meses han sido regulares en ciertas partes del país, ¿qué creen que pasa con los productos de consumo básico? Por ejemplo, los garrafones de agua, a lo mejor carne, pollo, pescado, productos de limpieza, etcétera. ¿Qué creen que pase con el precio? Pues a lo mejor va a aumentar, pero ¿por qué? Pues porque hay un proceso de escasez. O sea, y a lo mejor ya no hay tanta agua potable disponible, a lo mejor la cantidad de comida también ha disminuido, etcétera, ¿no? Entonces, pues un empresario o un pequeño productor o lo que sea que dice, bueno, yo vendo, me encargo de vender, no sé, garrafones de agua, ¿no? Es agua potable. Y como pues ha habido un proceso de inundación, pues todo el agua está contaminada, tiene bacterias, tiene muchos hongos, es muy propensa a que la gente se enferme, etcétera. Entonces, pues yo la vendo, no sé cuánto verga un garrafón, depende de la zona de México en la que vivan, pero pónganle ustedes 15 pesos, normalmente lo vendo a ese precio. Entonces digo, bueno, como que a lo mejor, pues si lo vendo a 20,
igual y me lo compra, ¿no? Porque no hay tanta agua como antes. Eso es especular, ¿no? O sea, de decir, ¿y qué pasaría si hago esto? ¿No? Porque muchas veces la especulación pues es eso, es especular, o sea, no es realmente algo que vaya a ser verdad, ¿no? Es, por ejemplo, no sé, cuando a lo mejor acaban de conocer a una persona o que les gusta mucho, no sé, y no les contesta, ¿cómo se ponen ustedes? Se ponen nerviosos, se ponen como estresados, se ponen a especular, ¿no? Ay, ¿qué estará haciendo? ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Por qué no me contestará? O sea, eso es especular, ¿no? Y eso pues sí, o sea, es un fenómeno eh, y casi que intrínseco del ser humano, ¿no? Y eso está en todos los aspectos de nuestra vida. Y pues si está en todos los aspectos de nuestra vida, obviamente pues iba a estar también en aspectos de carácter económico, ¿no? E históricamente ha habido sucesos especulativos muy interesantes. Por ejemplo, la, la, la crisis holandesa en el siglo XVII, con esta especulación del precio de los tulipanes, pues fue eso, fue una cuestión de carácter meramente psicológico, especulativo, de decir, pues es que yo creo que en el futuro los precios de los tulipanes van a ser tantos, entonces los voy a comprar de una vez para venderlos en el futuro. Eso es especular, ¿no? O durante la primera mitad del siglo XX en el sur de Florida, en Miami, o sea, antes, pues Miami era una ciudad muy chiquitita, ¿no? Entonces, ¿qué hacían personas de otras ciudades? Pues esta ciudad a lo mejor en un futuro va a crecer mucho por las playas que son de estas características, porque tiene un clima tropical que es muy diferente al del resto de los Estados Unidos, está en el Caribe, etcétera, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sería buena idea comprar un terreno aquí para que se valorice en el futuro, lo venda y tenga muchos beneficios. Eso es especular, ¿no? O por ejemplo, las personas, bueno, aquí en el caso de México, que hace 20 o 25 años compraron un terreno en lo que actualmente es Playa del Carmen o Tulum, pues así hicieron eso, o sea, no fue como que casualidad que lo hayan comprado. Pues está bonito aquí, voy a construir una pequeña casa. No, o sea, seguramente muchos de su comportamiento fue de carácter especulativo, en el sentido de, pues está cerca de Cancún, las playas tienen estas características, está cerca de Chetumal también, los atractivos arqueológicos que hay por la zona, etcétera, ¿no? Entonces, ese es como un pensamiento especulativo. Y bueno, la economía del comportamiento y la neuroeconomía se encargan, entre otros aspectos, de estudiar esto, ¿no? No solo en sentido de especulación, sino más bien por qué la gente deja de consumir tal o cual bien cuando hay un momento de crisis, ¿no? O por qué hay bienes inferiores, por ejemplo, ¿no? O por qué hay bienes Giffen, que vamos a ver a continuación. Cosas de ese estilo, ¿no? O lo que le comentaba la clase pasada de esta idea de cuando ustedes van al súper, los productos o los bienes que hay en el supermercado tienen cierta disposición, ¿no? O sea, no es casual, como que, pues se veía bonito así. No, o sea, sí hay cierta lógica detrás, ¿no? Y de hecho, pues, esto ya no tiene que ver tanto con la neuroeconomía, pero sí con cuestiones de carácter psicológico. Los colores nos proporcionan ciertas emociones, ¿no? Por ejemplo, no es casual que muchas de las cadenas de comida rápida en sus logos o sus letras, etcétera, sean de color rojo, porque una de las características del color rojo es que nos evoca siempre como que deseos de comer, ¿no? Tampoco es casual que la mayoría de los bancos tengan letras o tengan logos de color azul. ¿Por qué? Porque el color azul es un color que nos da confianza, nos da como seguridad, ¿no? Y eso es lo que busca un banco, que confíes en él. Entonces, bueno, o sea, son muchos aspectos y la verdad, pues, nos podríamos llevar aquí hasta un semestre porque es una rama muy amplia, pero pues es muy interesante y la idea es darles como una pequeña pincelada de lo que pueden, a lo mejor ustedes, especializarse a futuro, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero de la economía del comportamiento. Dice Parkin que, bueno, es una rama que estudia las formas en que los límites impuestos por el cerebro humano a la capacidad de calcular e implementar decisiones racionales influyen en el comportamiento humano, ¿no? Esta idea de que es chocante con la que hemos visto de la racionalidad perfecta, ¿no? Hasta el momento hemos visto que los seres humanos de alguna u otra manera actuamos de forma racional. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros siempre vamos a tomar la mejor decisión posible, ¿vale? De alguna u otra forma, la teoría dice que estamos tomando en consideración todos los escenarios posibles, ¿no?
de alguna u otra forma tenemos toda la información posible de lo que podemos comprar, de lo que no podemos comprar, de los distintos tipos de bienes, de los distintos tipos de servicios que podemos acceder, ¿no? De alguna u otra forma. Evidentemente nosotros sabemos que eso en la realidad es imposible, ¿no? No obstante, muchas veces cuando nosotros tenemos cierto tipo de información, no necesariamente actuamos con la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen alguna enfermedad o algún padecimiento como pudiera ser la drogadicción, la ludopatía, etcétera, pues realmente no están actuando, ¿no? Actúan como cualquier agente económico, pero no actúan de una forma, digamos, racional donde se maximice su beneficio, ¿no? Porque, bueno, en realidad un ludópata lo único que hace es como que estar, de alguna otra forma, satisfaciendo su deseo de estar jugando, ¿no? Cuando ese dinero, pues a lo mejor era para comprarle comida a sus hijos, ¿no? O para pagar la renta, o para lo que sea, ¿no? O a lo mejor para invertir en tal activo, lo que sea, ¿no? Entonces no es un comportamiento en realidad racional, ¿no? Y a lo mejor aunque él lo sepa, en el fondo lo sepa que está actuando mal, pero ¿por qué no lo hace? ¿No? Entonces, bueno, la economía del comportamiento es algo de lo que estudia. Y dice que, bueno, hay 3 puntos que hay que tomar en consideración para cuando hablamos de que los agentes no tienen un comportamiento maximizador, como les puse el ejemplo de esta persona con ludopatía, ¿no? En un primer momento es la racionalidad limitada, ¿no? Que de alguna otra forma pudiéramos decir que no tiene la información completa de todos los escenarios posibles, ¿no? Y que pues a lo mejor no sabe las consecuencias que tendría de tomar el escenario A sobre el B, por ejemplo, ¿no? El segundo, que tiene que ver con la fuerza de voluntad limitada, se refiere a que, pues, por ejemplo, él sabe que jugar está mal, ¿no? Porque le causa un perjuicio, no solo en su dinero, sino también en su salud mental o a lo mejor también hasta en su salud física, pero pues le encanta, ¿no? O sea, es como que, por ejemplo, cuando ustedes saben, ay, pues es que me gusta, no sé, me gusta mucho la pizza y me encanta y yo quisiera comerla todos los días, pero ustedes saben que les hace daño, ¿no? Porque tiene muchas grasas, porque tiene mucho colesterol, porque tiene, a la masa le ponen mucho azúcar, etcétera, ¿no? Lo que sea. Pero pues como que ese es como tener un ángel o un diablito aquí en los hombros, ¿no? Como que el angelito te dice, ay, pues no hagas esto porque te hace daño, no sé qué, y el diablo te dice, no, sí, hazlo porque tal, tal y tal, ¿no? Bueno, a eso se refiere con la fuerza de voluntad limitada, que aunque tú sepas que te hace daño, que no es una decisión correcta, pues hay algo que te dice, pues adelante, síguelo haciendo, ¿no? Y la tercera es lo que denominan como un interés personal limitado, ¿no? Esto no tiene tanto, ya no se explicaría tanto que ver con el ejemplo del ludópata, pero sí cuando se acuerdan de esta idea de Adam Smith, un poco de cuando alguien busca su propio interés, de alguna u otra forma mejora el bienestar de los demás, puesto que para él estar bien tiene que servirle a los demás. Bueno, esta idea como que de el beneficio propio, pues también en la realidad no necesariamente es así. O sea, no todas las personas buscan ganar la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? O no todas las personas buscan a lo mejor aprovecharse de los demás para ellos maximizar su beneficio. No necesariamente. ¿No? O sea, por ejemplo, cuando ustedes le dan dinero en la calle a algún indigente o algún niño que desafortunadamente esté vendiendo algo o alguna señora que vean ustedes que tenga alguna necesidad, pues le dan algo, lo que puedan, ¿no? Le dan a lo mejor comida, le dan dinero o lo que sea, ¿no? Ayudan de alguna otra forma. Y eso no lo hacen porque ustedes estén maximizando su beneficio. En realidad, viéndolo fríamente están perdiendo, ¿no? Porque están perdiendo dinero, están perdiendo esa comida que a lo mejor ustedes luego tendrán que recuperar o lo que sea, ¿no? Pero de alguna otra forma les interesa que esa persona pues esté un poquito mejor, ¿no? O que tenga un poco menos de pena. Entonces, a eso se refiere con el interés personal limitado, que pues es una idea que también, digamos, choca con lo que hemos venido pensando
de un beneficio, bueno, de buscar maximizar por todos los medios el, el beneficio que obtenemos, ¿no? O que poseemos, ¿no? Entonces, bueno, es algo interesante, es una rama bastante peculiar. Aquí hay dos autores que les recomiendo leer por si gustan. Uno es Richard Thaler y el otro es Daniel Kahneman. Eh, Tienen varios libros respecto a la economía del comportamiento. Eh, me parece que va a ser difícil que los encuentren en PDF, pero están en Amazon y creo que no estaban en un precio, bueno, estaban en un precio, digamos, razonable para lo que son, ¿no? Entre 250 y 300 pesos. Entonces, pues si a alguno le da como esa, pues, curiosidad, pues no estaría como que de mal leerlo, ¿no? Igual está interesante e igual ustedes son como que de los primeros especialistas de la facultad en estos temas, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, es como que una ahí pincelada para que vean que hay distintos, pues sí, enfoques. Y en segundo lugar tenemos a la neuroeconomía. La neuroeconomía, cada vez que la escucho, me evoca como que esa idea, no sé, como que de películas de ciencia ficción, como que esos dramas extremadamente exagerados que están pensados como en el año 2060 o algo así, ¿no? Pero pues realmente no va tanto por ahí. En realidad la neuroeconomía es una especie de tratar de trabajar de la mano los economistas con los médicos que están especializados sobre todo en el área, eh, por ejemplo, de neurociencias o de psiquiatría, cosas de ese estilo, ¿no? Básicamente la neuroeconomía de lo que se encarga es del estudio del cerebro humano cuando una persona toma una decisión económica. Eh, Dado que están estudiando economía, me imagino que a lo mejor muchos de ustedes no les es como que tan llamativo la química o la biología, por ejemplo, ¿no? Y los entiendo porque pues para mí tampoco lo es tanto, pero es importante saber ciertas nociones o ciertas cuestiones básicas. Cuando nosotros, bueno, cuando en nuestro día a día, nosotros siempre estamos secretando ciertas sustancias en el cerebro, ¿no? Serotonina, adrenalina, lo que sea. Y esto depende, estas sustancias que segrega el cerebro, van a depender lo que estemos haciendo en cada momento. Por ejemplo, si nosotros estamos, no sé, salimos a la calle y ven que nunca falta ese perro bravo que está como que en un zaguán en una puerta de la casa y los asusta, ¿no? O sea, y eso es un sentimiento o es un sentir que ustedes no se esperaban. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Empiezan, brincan, ¿no? Y dicen, ay, este perro, no sé qué. ¿Qué es lo que se está secretando el cerebro? Pues adrenalina, ¿no? Y este tipo de acciones, pues también se puede extrapolar a decisiones económicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se sienten ustedes cuando por fin compran algo que les costó mucho trabajo ahorrar y después comprar, ¿no? Pues se sienten felices. Entonces, ¿qué es lo que secretará el cerebro? O, por ejemplo, cuando ustedes están preocupados de chin, híjole, creo que no voy a poder pagar la colegiatura o tengo que pagar las tarjetas o lo que sea. ¿Qué es la sustancia que está secretando el cerebro? ¿No? O por ejemplo, cuando ustedes, o sea, están especulando, ¿no? Por ejemplo, compran una acción que les costó 100 pesos y a los 2 o 3 meses, por alguna otra razón, está en 500 o 600 pesos. Entonces ustedes las venden. ¿Qué es lo que ustedes van a sentir? ¿Cómo va a reaccionar su cerebro? Y acuérdense que pues no nada más es una reacción de acá, también se expresa en todo el cuerpo. Y pues todo este tipo de decisiones que vienen del cerebro, pues también tienen un comportamiento y una influencia en el resto pues sí, nuestros congéneros o del resto de seres humanos. Entonces es una disciplina, pues, bastante peculiar, la verdad. Bueno, ya como tratando de resumirlo, esta básicamente es una disciplina que emplea las herramientas de observación y los conceptos de la neurociencia para comprender mejor las decisiones económicas. Bueno, también, y esto sí hay que aclararlo, que la neuroeconomía es una disciplina experimental. Eh, y esto, bueno, es complicado dado el objeto de estudio, ¿no? Si de por sí ya es complicado de alguna otra forma analizar en el laboratorio a un ser humano cuando hay un cambio en un precio, cuando hay tal estímulo económico, etcétera, imagínense esto, ¿no? Pero aún así, pues ha habido distintos
enfoques o a lo mejor como que tratar de acercarse a esto, ¿no? Hay un economista en Estados Unidos que se llama Vernon Smith, que no le dieron el Nobel de Economía por esto, se lo dieron por otro motivo, pero ha estado estudiando estos temas, es muy interesante, igual y ahí podemos compartirles algún que otro trabajo, algún que otro paper, pero pues es básicamente es eso, es una disciplina experimental, o sea, realmente es una rama muy incipiente, ¿no? Pues bueno, ahí lo que ya les había comentado, que hay cierta actividad eléctrica o química en el cerebro que es observada, se registra, eh, pues básicamente en estos como monitores o displays que ven ustedes como en los hospitales de ciertas líneas así, o sea, por ejemplo, ya pude comprar lo que no podía comprar hace años, a lo mejor hay cierto estímulo, ¿no? O híjole, tengo que pagar las tarjetas, a lo mejor es el otro estímulo, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante y nada más ahí como por curiosidad o como por cultura general o lo que sea, usan equipos similares a los de los neurocirujanos para diagnosticar ciertos trastornos mentales, ¿no? De estas personas que a lo mejor tienen psicosis o son sociópatas o tienen ciertos trastornos de la personalidad o lo que sea, ¿no? Que tú aparentemente los ves normales, pero cuando dices algo que no les gustó mucho, pues no reacciona como una persona normal, ¿no? A lo mejor, ay, no me gustó tu playera, no me gustó tu camisa, no que una persona normal dice, ay, bueno, X, pero una de ellos a lo mejor podría ponerse a llorar o a lo mejor te insultaría o te pegaría, ¿no? O sea, depende. Y básicamente usan como que el mismo instrumental para diagnosticar ciertos trastornos mentales para ver cómo reaccionan nuestros cerebros ante ciertos estímulos, ¿no? Entonces, básicamente esos dos, la neuroeconomía y la economía del comportamiento, son como otros enfoques. En realidad, pues no van a tener ustedes ninguna materia donde vean esto. Entonces, si les interesa, pues van a tener que verlo de primera instancia de alguna otra forma por su cuenta. Ya después, pues si les interesa y quieren ahondar más, pues a lo mejor hasta un trabajo de tesis pueden sacar de esto, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo de este capítulo, del capítulo 8. Y les voy a compartir la presentación del capítulo 9. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta respecto a esto? Bueno, en realidad no es como que sea eh, como tan complicado de entender o algo así, pero pues está interesante, ¿no? Igual pues yo no soy ningún experto de qué tipo de sustancias está secretando el cerebro. En realidad no sé si sea el cerebro o el cerebelo o algo así, pero se entiende la idea, ¿no? Bueno, continuando. El capítulo 9, ¿no? Se llama Posibilidades, Preferencias y Elecciones. El capítulo 9 es, digamos, bueno, lo vamos a manejar de una manera diferente a como viene en el capítulo, ¿no? En el sentido de que no vamos a ver todos los tópicos. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, cuando hablamos de la tasa marginal de sustitución o algo así, pues ya es un tema, o sea, es un tema importante, pero no es un tema que ustedes tengan que estar ya dominando, ¿no? En realidad nos podemos llevar mucho en ese tema, ya ustedes lo van a ver con mayor detenimiento en micro 1 y no se preocupen con el instrumental que ya ustedes llevan, lo van a poder entender sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, entonces lo vamos a manejar como que de esa forma, vamos a estar repasando temas que ya hemos visto, nos vamos a saltar olímpicamente otros que vienen del capítulo, etcétera. Pero de todos modos, ustedes no se preocupen por eso, porque ni en el examen les vamos a preguntar las cosas que no se hayan visto en la clase, ni de las que no hayamos hecho tareas, ni tampoco cuando entren a microeconomía 1 o microeconomía 2 no lo van a entender, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con este capítulo. El primer momento, lo que nos presenta Parkin, bueno, antes de continuar, Uriel puso algo aquí en el chat, perdón, no lo vi. En el examen vendrá el tema de costo monetario marginal, o solo de los que están presentando en las diapositivas. Solo va a venir lo que les estamos presentando en las diapositivas, en las clases o en las tareas, ¿vale? O sea, algo más que venga en el capítulo adicional o lo que sea, no. ¿Ok? Entonces, digamos que pueden hacer como que una guía de estudio con los temas que veamos en la clase y con las tareas. O sea, si algo no está ahí, pues obviamente no va a venir en el examen, ¿no? Y si viene en el examen, pues ya sería nuestra culpa y obviamente tienen como ese derecho de réplica, de decir, no, pues es que no lo vimos, como lo preguntan. Bueno,
Lo primero que habla Parkin en este capítulo es de las posibilidades de consumo. Más o menos, ya habíamos visto este tema en la clase pasada, si no mal recuerdo. Se acordarán de la línea de restricción presupuestaria, de la línea de restricción del presupuesto, que de alguna otra forma es un recurso gráfico que nos ayuda a describir los límites de las elecciones de consumo de un individuo. Y ahí es importante aclarar que son las elecciones de consumo de un individuo tomando en consideración solamente dos bienes y también si suponemos que todo su ingreso va a ser gastado, ¿vale? Lo hacemos de esta forma para tratar de simplificar el análisis o tratar de simplificar el proceso, porque si, por ejemplo, ya tuviéramos un tercer bien, pues ya sería una gráfica tridimensional, ¿no? O ya sería otra figura, etcétera, ¿no? O si suponemos que a lo mejor no gasta todo, que a lo mejor tiene cierta predisposición al ahorro, etcétera, ¿no? Lo hacemos de esta forma para facilitarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos mencionado que la línea de restricción presupuestaria del presupuesto es un recurso gráfico que ayuda a describir los límites de acciones de consumo de un agente o de un individuo, dado tomando en consideración que gaste todo su ingreso y que solo son dos tipos de bienes o de servicios, ¿vale? En este caso tenemos la figura 9.1 del lado derecho, que es la línea de restricción presupuestaria que viene en el libro de Elisa o de Lisa, y de un lado mide la cantidad de películas que puede consumir, dado su ingreso, y en otro lado podemos tener como que la cantidad de refrescos que puede obtener. Y todos estos puntos, desde la A hasta el punto F, son puntos que están sobre la línea de restricción presupuestaria. Son puntos que representan diferentes combinaciones de bienes, ¿no? Por ejemplo, en el punto A, dado su nivel de ingreso, que es de 40, gastaría bueno, podría obtener hasta 10 refrescos o 10 gaseosas, ¿no? Y evidentemente obtendría cero, ¿qué son? Cero películas, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Luego podemos pasar al escenario B, donde en vez de comprar hasta 10 refrescos, compra 8, pero ahora podría acceder a una película. Y así nos vamos, ¿no? Perdón, conforme aumente la cantidad demandada o la cantidad consumida del bien X, va a disminuir la cantidad consumida, la cantidad demandada del bien Y. ¿Por qué? Pues porque estamos suponiendo que en este momento no hay ni modificaciones en el precio de los bienes, ni hay una modificación en el ingreso, ¿vale? Entonces, dado esos dos escenarios o esos dos condicionantes, podemos plantear esta curva, ¿no? Y abajo de la curva de la gráfica tenemos una tabla donde están presentes las distintas posibilidades de consumo del escenario A hasta el escenario F y la cantidad de películas o de refrescos que pueden consumir en cada uno de estos escenarios, ¿vale? Evidentemente, cualquier punto por encima de esta línea de restricción presupuestaria es imposible de alcanzar dado el nivel de ingreso, ¿vale? Y cualquier punto que esté por debajo de la línea de restricción presupuestaria lo es, ¿no? No obstante, no es un escenario eficiente. ¿Por qué? Porque digamos que por ahí hay recursos ociosos o recursos que podrían haber sido utilizados, ya sea para aumentar la cantidad demandada de refrescos o la cantidad demandada de películas, ¿ok? Que de alguna otra forma estamos traduciendo como que hay todavía cierta ventana o cierta oportunidad de poder aumentar el beneficio de ELISA en este caso, ¿no? Otra cosa, pues, que tienen que tomar en cuenta es que la magnitud de la pendiente de la línea de restricción presupuestaria de presupuesto representa el precio relativo del bien medido en el eje X respecto del bien medido en el eje Y. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esta idea del precio relativo, pero es digamos, pero es una idea importante, ¿no? Ahorita tengan ahí como que esta idea del precio relativo, pero sepan que este mismo es el que va de alguna otra forma a determinar la pendiente o la magnitud de la línea de restricción presupuestaria, ¿ok? Bueno,
Otros puntos que hay que tomar en consideración, ¿no? Uno es el ingreso real. El ingreso real, bueno, vamos a, a hacer la distinción entre ingreso monetario e ingreso real. Ingreso monetario es, por ejemplo, cuando a sus papás, a ustedes les dan a la semana, no sé, 300 pesos. Ese es su ingreso monetario, ¿no? Yo semanalmente tengo los 300 pesos que me dan mis papás. Pero, ¿qué significan esos 300 pesos? ¿Esos 300 pesos son muchos, son poco? Pues depende, ¿no? En realidad, si van a comprar, pues, no sé, picafresas o chicles de ese estilo, o dulces de ese estilo, pues a lo mejor sí es mucho, pero si van a salir a comer, pues a lo mejor es muy poquito, ¿no? Depende, ¿no? Entonces, para eso existe un concepto y un término que se denomina ingreso real. El ingreso real básicamente es la cantidad nominal o monetaria expresada en la cantidad de bienes y servicios que ustedes pueden disponer con ese ingreso, ¿ok? Entonces, esa es una medida pues más interesante y más pues ilustrativa que nos ayuda de alguna otra forma a dilucidar qué es lo que podemos comprar o adquirir con esos bienes, ¿no? Digo, con esa cantidad de ingreso. Por ejemplo, pues pongan ustedes como o tengan ustedes ese ejemplo de no son lo mismo $10 en Estados Unidos que $10 en México, ¿no? Monetariamente o nominalmente son lo mismo, la cantidad no cambia, pero digamos que si yo tengo $10 en México, puedo comprar o adquirir más cosas que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que nominalmente es la misma cantidad de ingreso. Pero en términos reales, dada la cantidad de cosas o la cantidad de bienes y servicios que los que puedo disponer, es diferente, ¿no? El ingreso real, entonces, en México sería más alto que en el de los Estados Unidos. Esta cuestión del ingreso real lo van a ver bueno, depende del profesor. El próximo semestre en la materia de contabilidad social, cuando estén hablando del PIB per cápita medido en la paridad de poder adquisitivo, ahí lo tendrían que ver. Es un concepto bastante interesante, bastante peculiar, ¿no? Porque pues no es lo mismo un dólar en la India, en México, en Brasil, en Reino Unido, en Japón, en Estados Unidos, ¿no? O sea, les digo, no, nominalmente es lo mismo, pero ese dólar pues puede comprar cosas distintas, ¿no? En este caso, no sé si alguno de ustedes, saliéndonos un poquitito del tema, si ha escuchado hablar del índice Big Mac, como la hamburguesa, ¿no? Sí, que la hamburguesa cuesta, bueno, tiene como un precio diferente en cada país, así. Exacto, exacto. Y eso es, digamos, un recurso pues bastante interesante, ¿no? Porque ahí nos puede decir muchas cosas, sobre todo respecto a qué tan caro es una sociedad respecto a otra. Porque si se dan cuenta, pues la hamburguesa esta de McDonald's es exactamente igual donde ustedes la coman, así se la piden en la Ciudad de México, en Madrid, en Nueva York, en Los Ángeles, es exactamente la misma hamburguesa. Ya vienen estandarizadas, o sea, los empleados ya tienen como la cantidad de pepinillos que le tienen que echar, la cantidad de catsup, la cantidad de salsa, la carne es exactamente la misma en todos los países, etcétera, ¿no? Pero aún así tienen costos distintos. Entonces es algo bastante interesante. De hecho, también esto lo han intentado hacer como, por ejemplo, con la Coca-Cola, que en realidad pues es la misma receta. Lo único que podría cambiar es el tipo de endulzante que usan, dependiendo el país, pero en realidad la receta es la misma, ¿no? Pero aún así no cuesta lo mismo una Coca-Cola aquí en México que, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces, bueno, son como cuestiones ahí interesantes que tienen que ver como con el ingreso real, la capacidad adquisitiva, etcétera, ¿no? Dice Jorge que con los cigarros. No sé si lo han intentado, pero pues también es algo, digamos, como que estandarizado, ¿no? Porque en la realidad, pues no hay muchos productos estandarizados, ¿no? Porque no podemos decir que es lo mismo comer en un restaurante incluso en la misma Ciudad de México, ¿no? Que tienen calidades distintas, tienen formas de preparación distintas, o sea, en realidad no es el mismo producto, ¿no? A lo mejor te ofrece el restaurante una experiencia distinta, pero pues sí es algo diferente, ¿no? En cambio esto, por ejemplo, la Coca-Cola o
esta hamburguesa de McDonald's como pudieran ser los cigarros, pues son productos estandarizados, ¿no? Independientemente de dónde te encuentres, pues van a tener las mismas características, ¿no? Pero bueno, eso era como un pequeño paréntesis. Otra cuestión, regresando a lo del ingreso real, es que esta es la cantidad máxima posible, dado el ejemplo de Elisa, de refrescos que puede comprar, ¿no? Y esto es igual a su ingreso monetario dividido entre el precio de los refrescos. No, nosotros podemos expresar de distintas maneras el ingreso real, ¿no? El ingreso real siempre lo vamos a, de alguna otra forma, a expresar en otro bien, ¿no? Por ejemplo, si yo me compro una manzana, a lo mejor no me puedo comprar 2 mandarinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precio de una manzana? Pues 2 mandarinas, ¿no? ¿Y cuál es el precio de una mandarina? Pues media manzana, ¿no? Ese es digamos, como que la idea que hay detrás del ingreso real, ¿no? La expresión de un bien X, por ejemplo, pueden ser refrescos, respecto a un bien Y, ¿no? Entonces, bueno, de alguna otra forma, dice Parkin que esta es la cantidad máxima posible, tomando el ejemplo de Elisa o de Elisa que viene ahí en el libro, de refrescos que puede comprar, y esto es igual a su ingreso monetario dividido en el precio de los refrescos. Si el ingreso monetario de Elisa es de 40 unidades monetarias y el precio de los refrescos es de 4 unidades monetarias cada uno, su ingreso real en términos de refrescos sería de 10, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ingreso real, lo que nosotros podemos comprar, dado un nivel de ingreso expresado en un bien X, ¿no? Ahora, lo de precio relativo, que ya habíamos metido también un poquito, es la misma idea, nada más que en vez de dividir el ingreso respecto al precio de un bien, vamos a dividirlo entre otro tipo de bien, ¿no? O sea, lo que ya les comentaba, por ejemplo, el precio de las mandarinas respecto al precio de las manzanas, ¿no? ¿Cuánto vale una mandarina? Pues a lo mejor vale media manzana. ¿O cuánto vale una manzana? Pues a lo mejor 3 peras, por ejemplo, ¿no? Y en el caso que pone ahí en el libro, así grosso modo, es también para el caso de Lisa o de Lisa, son las variables PP entre PR, ¿no? Que PP es el precio de las películas dividido entre el precio de los refrescos. Y esto nos da como resultado el precio relativo de una película respecto a los refrescos. Es decir, ¿cuántos refrescos tenemos que de alguna otra forma renunciar para ver una película? ¿No? Y esto pues nos remonta a uno de los primeros conceptos que vimos en esta clase, que era el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, acuérdense que es, pues sí, este costo o lo que, digamos de alguna otra forma, sacrificamos o renunciamos para obtener algo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿cuál sería el costo de oportunidad de ustedes? Si no estuvieran tomando esta clase, ¿cuál sería? O más bien, ¿cuál es? ¿No? A lo mejor, pues, no, de estar jugando videojuegos, o dormir, o irse a desayunar, o ir al baño, o estar trabajando, o lo que sea, ¿no? Ese es su costo de oportunidad, a lo que renuncian para obtener algo. Y bueno, esa es la idea detrás del precio relativo, ¿no? Bueno, ahí dice, con esto también estaríamos calculando el costo de oportunidad de ver una película. ¿Vale? Entonces, bueno, ya se dan cuenta como que siempre hay detrás estos conceptos que por más básicos que parezcan, siempre están detrás y siempre los podemos, se traen a colación. Entonces, bueno, esa es la idea entre el precio relativo y lo del ingreso real. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta o alguna duda? ¿Sí, sí ha quedado claro? Sí, perfecto, claro. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar. El otro tema que pone Parkin ahí en el capítulo 9 es el de las preferencias y las curvas de indiferencia. Una curva de diferencia, como la tienen del lado izquierdo, tanto la de arriba como las de abajo son curvas de indiferencia, nada más que en la parte de arriba es una y en la parte de abajo son 3. Pues básicamente la idea que hay detrás es que es una línea que muestra las distintas combinaciones de bienes respecto a de las que un consumidor es indiferente. ¿Esto a qué se refiere? ¿No? Que, por ejemplo, una persona no le va
pues digamos que le da igual o no le importaría, por ejemplo, en el caso de la curva de indiferencia que está en la parte de arriba, eh, que son otros refrescos, ¿no? Obtener 6 refrescos y obtener 2 películas. Le da igual, ¿no? Así también, si obtiene 2 refrescos y ve 6 películas. En realidad son escenarios que le gustan, ¿no? Eso es lo único que trato de demostrar la curva de indiferencia, distintos tipos de escenarios a los que los agentes están dispuestos a ceñirse o seguir de alguna otra forma, ¿no? Esto evidentemente también es con ciertos supuestos detrás, como que no hay ningún cambio en las preferencias, ¿no? También como que no hay ningún cambio en el ingreso, como que tampoco no hay ningún cambio en los precios, etcétera, ¿no? Pero digamos que es una herramienta muy importante y muy interesante que nos ayuda a ver cómo se pueden comportar los agentes, ¿no? Bueno, esas son curvas de indiferencia. La parte de la curva de indiferencia de abajo, que son tres porque pueden haber distintos escenarios. Puede haber cambios en el precio, en el cambio del precio de un cierto bien, o puede haber aumentos o modificaciones en el ingreso. Si hay modificaciones en el ingreso, ¿qué va a pasar con la curva de indiferencia? Se va a desplazar hacia la derecha, ¿ok? En cambio, cuando hay modificaciones en el precio de alguno de los bienes de los cuales se está analizando, mm, se va, no se va a desplazar, más bien va como que cambiar ¿cómo decirlo? Como la magnitud de la curva, ¿no? Esto evidentemente respecto pues si aumenta el precio de cierto bien X, pues va a disminuir pues la curva, ¿no? Porque puede acceder a menos cantidad de ese bien, dado que no hay dado que estamos suponiendo que tampoco hay un aumento en el ingreso, ¿no? Entonces, bueno, la de arriba es una curva de preferencia solita o individual, y la de abajo le denominan algunos autores como un mapa, sí, mapa, algunos creo que le ponen cartografía, una cosa así, de curvas de indiferencia, ¿no? Que son los distintos escenarios de combinaciones de bienes dado un nivel de ingreso y dada que no hay una modificación de las preferencias, y en la parte de abajo pues son los distintos escenarios tomando en consideración, por lo menos en que hay una modificación o un cambio en el ingreso. ¿Sí queda claro? ¿Sí quedó más o menos explicado? En realidad no es una idea mmm, tan complicada, pero más bien es una herramienta pues muy interesante que les puede ser muy útil. Y esto obviamente pues van a verlo más con mayor detenimiento y van a hacer unos ejercicios que no les van a gustar para nada en micro 1, a finales de micro 1 o si no a principios de micro 2, cuando usen la caja de Edgeworth y todo eso, pues no les van a gustar para nada. No porque, bueno, es que son tediosos, llegan a ser tediosos. Entonces, bueno, no sé si haya quedado claro, si hay alguna duda, alguna pregunta, sino para poder avanzar. ¿Todo bien? Sí, profe. Profe, todo bien. Vale. Bueno. Por otro, pues diferentes intensidades o distintas formas de presentar las curvas de indiferencia, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a varios tipos de cuestiones, ¿no? Se debe, en primer lugar, al grado de sustitución, ¿no? Esto se debe dado a la cantidad de bienes sustitutos o de bienes cercanos que pueda tener tal o cual bien, ¿no? Por ejemplo, si aumenta mucho, y esto ya lo hemos visto cuando vimos el tema de elasticidades, ¿no? Cuando aumenta mucho el precio de un bien, pues a lo mejor cómo se va a modificar la cantidad demandada, etcétera, ¿no? Pues a lo mejor cuando hagamos el ejercicio de la elasticidad, pues nos va a decir que a lo mejor pues es muy elástico, entonces a lo mejor eso nos quiere decir, pues que a lo mejor es un bien inferior, o que a lo mejor es un bien sustituto, que tiene muchos sustitutos cercanos, o a lo mejor por el contrario nos dice que es un bien totalmente inelástico, bueno, no perfectamente inelástico, pero es inelástico. Eso nos quiere decir que seguramente no tiene gran cantidad de bienes sustitutos cercanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo vamos a traer ahora
para de alguna u otra forma determinar el grado de, pues sí, de inclinación de las curvas de indiferencia, ¿no? En primer lugar, ahí tienen la de bienes ordinarios, que es como vimos las gráficas pasadas, ¿no? Realmente pues no hay como que mucho misterio ahí. Las que están ahí medio peculiares son las de sustitutos perfectos y la de los complementos perfectos. La de los sustitutos perfectos, ¿por qué está de esa forma? ¿No? Porque realmente no importa si en algún otro momento aumentara mucho el precio de un bien X, porque lo puedo sustituir perfectamente con el bien Y. Es un sustituto perfecto. Entonces, por eso la curva está de esa forma. Otra cuestión sería de los complementos perfectos, ¿no? Y aquí pueden ustedes pensar, por ejemplo, en pares de tenis. ¿Qué prefieren tener ustedes? Dos pares, bueno, más bien dos tenis izquierdos o un par de tenis, ¿no? Pues en realidad o sea, son la misma cantidad de zapatos en ambos casos, pero en unos son más útiles que en otros. ¿No? Básicamente la idea que hay detrás de estos complementos perfectos, ¿no? Que si ya no se consume uno, pues se deja de consumir el otro, ¿no? Entonces, bueno, o sea, básicamente es como se tienen que, cómo se van a presentar, ¿no? En realidad, pues estos sí nos los van a estudiar, estos de sustitutos perfectos y de complementos perfectos, pues porque son pues difíciles de que pasen en la realidad, ¿no? Porque más bien, si se han dado cuenta, como que muchas veces hasta cuesta trabajo pensar en ejemplos de la vida real o de la vida diaria, porque pues, son poco comunes, ¿no? No obstante, pues sí es importante estudiarlos porque llegan a pasar, ¿no? Es importante que lo tengan pues presente. Ahora también vamos a hablar de algo que ya habíamos mencionado, pues ya hace una semana, si no mal recuerdo, que es el efecto sustitución y el efecto ingreso, ¿no? Esto lo vamos a suponer para un bien normal. Nosotros sabemos que si hay una disminución en el precio, siempre va a aumentar la cantidad demandada del bien, ¿no? Y sabemos que si hay un aumento en el precio de ese bien, siempre va a haber una disminución en la cantidad demandada, ¿no? Siempre que hablemos de un bien normal, sabemos que ese va a ser el efecto. Y de alguna otra forma podemos probar como que esta afirmación, dice Parkin, si dividimos este efecto como que en dos partes o en dos incisos, ¿no? Uno es el efecto sustitución y el otro es el efecto ingreso, ¿no? El efecto sustitución básicamente se refiere como a las posibilidades de sustituir un bien X por otro, ¿no? Por ejemplo, un medicamento como puede ser la insulina, en realidad no tiene, bueno, tienes pocas posibilidades de ser sustituido, ¿no? O, por ejemplo, un coche que use gasolina, pues no tiene sustitutos cercanos, ¿no? Ustedes no le pueden poner agua, no le pueden poner diésel, no le pueden poner alcohol o no le pueden poner, ¿cómo se llama este combustible de caña? Eh, bueno, o aceite de cocina, lo que ustedes quieran, ¿no? Porque no va a funcionar, ¿no? Entonces, realmente no tiene sustitutos cercanos. No es lo mismo que, por ejemplo, si hablamos de, no sé, de comida rápida, a ustedes se les antoja una hamburguesa, a lo mejor no hay o el precio está muy caro, pero del otro lado hay pizza. Dice, bueno, yo quería mi hamburguesa, pero pues puedo comer perfectamente pizza, o puedo comer perfectamente hot dogs, o puedo comer perfectamente sushi, no pasa nada, ¿no? Esto va a depender de este efecto sustitución, de cuánto, digamos, estamos cambiando respecto a las posibilidades de sustituirlo, ¿no? Como indica su nombre. Y por el otro lado tenemos el efecto ingreso, donde dice que, bueno, el ingreso dependerá de dos cuestiones, ¿no? Una parte del bien en el presupuesto total, es decir, que cuánto representa ese bien respecto a nuestro ingreso total, ya sea un tercio, ya sea el 30%, ya sea lo que sea, ¿no? Y otro factor es la elasticidad de la demanda, ¿no? Que si se trata de un bien normal, un bien inferior o un bien GIFE, ¿no? Nosotros sabemos que si se trata de un bien normal, pues si hay un aumento en el precio, la cantidad demandada va a ser menor. Sabemos que si se trata de un bien inferior, cuando nosotros experimentemos un aumento en el ingreso,
la cantidad demandada de ese bien va a ser menor, ¿no? Como pudiera ser, por ejemplo, la margarina contra la mantequilla. La margarina en este caso sería considerada como un bien inferior, porque de acuerdo a como vaya aumentando el ingreso de las personas, la cantidad demandada de la margarina va a ser menor respecto a la cantidad de mantequilla que consumen, ¿no? Porque más o menos la margarina trata de emular las características de la mantequilla, pero no es exactamente lo mismo. Uno es de grasa animal y es mucho más saludable que el otro que es de restos de materia orgánica, materia vegetal, materia de desechos, etcétera, y que más o menos con ciertos procesos químicos le dan una duración mayor y un precio más bajo, ¿no? Pero bueno. Y por otro lado, no sé si ya hayan escuchado de los bienes Giffen, creo que no. Bueno, no sé si Parkin lo menciona aquí, pero los bienes Giffen son muy peculiares. Los bienes Giffen se trata de bienes inferiores, pero se trata de bienes inferiores que cuando aumenta, bueno, que la cantidad demandada de ese bien va a aumentar cuando el precio de ese bien aumenta, ¿no? O sea, otra vez, cuando el precio de un bien X aumenta, la cantidad demandada de ese bien va a aumentar. ¿A algunos de ustedes se les ocurre algún ejemplo? No, esto no es tanto más bien como con bienes de tipo lujoso que te den cierto estatus, no, porque son bienes inferiores, no son bienes de lujo. ¿A algunos de ustedes se les ocurre algún ejemplo de cuando aumenta el precio de un bien, aumenta la cantidad demandada de ese bien? ¿No? No, no se preocupen porque pues sí es difícil pensar en algún ejemplo, ¿no? No sé si alguno de ustedes haya escuchado de la gran hambruna irlandesa, limones cuando escasean. Ajá, ajá. El aguacate también podría ser, ¿no? Bueno, tomando como el ejemplo que les digo, ¿no? Si han escuchado hablar de la gran hambruna irlandesa, fue un periodo, como su nombre le indica, de gran hambruna desde el 45 hasta el 50. Esto se dio porque en los campos de papa de Irlanda empezó a llegar una bacteria que, desde América, ¿no? Una bacteria que, bueno, no recuerdo si era una bacteria, un hongo o algo así, pero lo que quiero decir es que afectaba la producción de papa. Digamos que las cepas o la variante que estaba en Irlanda no estaba habituada a este tipo de plagas. Entonces, pues, en realidad no pudo resistir de buena manera a esta plaga. Entonces, ¿qué pasó? Pues mucha de la producción de papa se perdió. Entonces, hubo una hambruna terrible. De hecho, este periodo de la historia de Irlanda se estudia en este país a fondo porque es un periodo digamos, como que de cambios muy importantes, de cambios muy interesantes. En primer lugar, pues influyó que muchas personas migraran del país, ¿no? Y migraran sobre todo a Estados Unidos. Ubican al presidente Kennedy. Bueno, el presidente Kennedy, sus ancestros eran irlandeses y él cuenta en sus memorias que precisamente llegaron a Estados Unidos cuando estuvo esta hambruna, ¿no? Otras cosas que también de carácter social que provocó fue como que cierto descontento con la corona británica, luego también empezó como que cierto movimiento en pro de la república en contra de la monarquía, por ejemplo, ¿no? Muchas cuestiones de ese estilo. Entonces, bueno, hubo esta bacteria, disminuyó la cantidad disponible de papa en el país. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la cantidad demandada de este país? Si hay poca cantidad de papa, ¿qué pasa con el precio? Aumenta, ¿no? Pero ¿por qué estamos diciendo que es un bien Giffen? Porque a pesar de que el precio de la papa aumentó y aumentó muchísimo porque era escaso, era aún así muchísimo más barato que el resto de los de bienes o de alimentos que podía conseguir la población, ¿no? O sea, la carne seguía siendo muy prohibitiva para las personas, otro tipo de verduras eran muy prohibitivas también. Entonces, a pesar de que la papa ya era escasa y como es escasa, el precio aumentó y aumentó muchísimo, la cantidad demandada de este bien también aumentó demasiado, ¿no? Entonces, ese se trata de un bien Giffen y es el que
digamos, habitualmente encontrarán cuando hablen de este tipo de bienes, puesto que en la realidad pues, son poco comunes, son poco habituales, y en general se refiere cuando son periodos como que muy drásticos, ya sean hambrunas, ya sean guerras, etcétera, ¿no? Ahí en los comentarios, bueno, en el chat pusieron que si el agua escaseara igual, la gasolina, de la gasolina, puede ser, ¿no? Porque, bueno, bueno, el de la gasolina podría ser siempre y cuando tomamos en cuenta que no solo son las gasolineras donde nos podemos abastecer de gasolina, en el sentido de que, por ejemplo, hubiera como revendedores, ¿no? De que alguien se formó a principios de 2019, dijo, no, yo voy a llevar, no sé cuántos litros, no sé, 200 litros. Y alguien para no formarse, qué flojera estar ahí 2, 3 horas, porque pues a un genio ahí en Palacio Nacional se le ocurrió esa brillante idea, pues de decir, ¿sabes qué? En vez de 20 pesos voy a pagar 30, ¿no? Porque pues yo necesito esa gasolina y pues, no quiero estar esperando, no quiero estar formado, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que aumentó, y además no solo voy a comprar la cantidad que normalmente compro, ¿no? Si voy a comprar hasta más, ¿no? Para ya no tener que volver a comprar, por si hay modificaciones o hay escasez de la gasolina, para no evitar formarme mucho tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, está buen ejemplo ese de bien Giffen, ¿no? En realidad, pues, se dan cuenta, el bien Giffen no es algo eh, intrínseco del bien, sino más bien es algo que es que se debe a las características o al momento pues, histórico del que estemos hablando, ¿no? En algún momento va a dejar de comportarse de esa forma, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. ¿No? Bueno, otra vez, les decía, este capítulo funciona como una especie de repaso, ¿no? Ya ustedes ya saben lo que son los bienes inferiores. Los bienes inferiores son aquellos cuya demanda disminuye cuando el ingreso aumenta. Ejemplos de bienes inferiores pueden ser la margarina, puede ser coches de baja gama comparados con coches de alta gama, puede ser, no sé, comida de la calle en comparación con comida de restaurantes, por ejemplo, ¿no? Esto va a depender de muchas cuestiones y de qué tan poco, qué tan mucho hagas o desagregues esta categorización, ¿no? Dicen que en el caso de un bien inferior, el efecto ingreso es negativo, lo cual significa que un precio más bajo no provoca necesariamente un aumento en la cantidad demandada, pero el efecto ingreso negativo actúa en dirección opuesta y compensa de alguna forma el efecto sustitución, ¿no? Entonces, bueno, en realidad tampoco hay muchos bienes inferiores en la realidad. Generalmente, casi todos los bienes son de tipo normal, pero sí hay bienes de tipo inferior, ¿no? O que la gente piensa que es de tipo inferior, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, anteriormente se creía que las tortillas eran un bien inferior, en el sentido de que obviamente cuando aumenta el ingreso de las personas, la cantidad demandada de tortillas disminuía, ¿no? Y esto lo creían porque de alguna otra forma era como las tortillas son un carbohidrato, pues te llena, es como la papa o el pan. Entonces, pues creían que la gente las consumía por eso, para, digamos, de alguna otra forma tener esa sensación de saciedad. Pero hicieron el estudio y vieron que realmente no, vieron que realmente las tortillas son un bien normal. Cuando aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada de tortillas. No obstante, eso sí, pues no aumenta muchísimo, porque pues, es un bien normal, pero no es extremadamente, no es un bien de lujo, por ejemplo, ¿no? Como pudiera ser carros de lujo o ciertos relojes, cosas de ese estilo, ¿no? Otro bien inferior podría ser que ya les dije la margarina en comparación con la mantequilla, coches de baja gama en comparación con los de alta gama, no sé, ¿qué otro tipo de bien inferior podría ser? Pues no sé, como la Big Cola o la Red Cola en comparación con la Coca-Cola, por ejemplo, ya, otro ejemplo podría ser por ejemplo, en los supermercados, ven que hay algunos que tienen como que su propia marca, o sea, los de Walmart es Great Value, en el Sam's es Members Mark, Costco es Kirkland o algo así. Bueno,
o sea, esos podrían comportarse como una especie de bien inferior, ¿no? Porque en realidad son más baratos que la competencia. En realidad es el mismo producto, pero pues cuestan más baratos. Pero por alguna cuestión a lo mejor social o de estatus o lo que ustedes gusten y manden, pues la gente cuando gana más, pues a lo mejor va a dejar de demandar esos productos y va a comprar los otros, porque pues de alguna otra forma les da como que mayor confianza o se sienten mejor con ellos mismos o lo que sea. Entonces, en ese caso, podrían comportarse como bienes inferiores, ¿no? Otro ejemplo, pues no se me ocurre y habría que pensar, pero pues hay varios, pero en realidad, les repito, lo que es más habitual en la vida diaria son los bienes de tipo normal, ¿no? Entonces, bueno, este capítulo lo usamos como, sí, vimos como cosas nuevas, pero pues en realidad ya pues era como un capítulo también de repaso, por eso, por ejemplo, la tasa de marginal de sustitución que viene ahí en el libro no viene en esta presentación, no se preocupen, no viene en el examen, no va a haber tarea tampoco sobre eso, entonces pues no va, y además no vale la pena que la revisemos porque se van a hacer más bolas, porque, o sea, Parking la da como por encimita, pero no ahonda mucho en ella, entonces como que ya le hemos intentado poner y como que sí, realmente no les aporta mucho, más bien al contrario. Pero bueno, ya como a forma de resumir o forma como de repaso, de que queden claras ciertas cuestiones, puse 3 láminas al final de la presentación, donde, bueno, hablamos de las posibilidades de consumo, que ya habíamos mencionado, que la línea de restricción presupuestaria es la frontera entre lo que es asequible y lo que no, tomando en cuenta, evidentemente, la cantidad de ingreso y los precios de los bienes, ¿no? Otro punto que ya habíamos visto es el punto en el cual la línea de restricción presupuestaria interseca el eje y es el ingreso real del individuo cuando el bien medido en ese eje, ¿no? Otra cosa, habíamos visto la magnitud que de la pendiente depende del precio relativo del bien medido en el eje X respecto al bien medido en el eje Y, ¿no? Por ejemplo, si hay una modificación en alguno de estos dos bienes, pues va a haber evidentemente una modificación de esta pendiente, ¿no? Estas modificaciones en las pendientes lo van a ver también. No, estos ya se ven en micro 2, me parece. Entonces, pues, o sea, por eso les digo que no vale mucho la pena como que estemos entrando tanto en detalle, porque también otra parte importante de este curso no solo es la microeconomía, es la macroeconomía, digamos que son las dos grandes partes introductorias que nos interesan en este curso. Entonces, para no llevarnos todo el semestre con micro, por eso también lo hacemos así como más por encima, nada más dándoles como que las herramientas necesarias para que puedan entrar bien en micro 1, ¿no? Entonces, vamos pues, ahí con mayor detenimiento y le van a dedicar el taller y la clase, ¿vale? Y por último, bueno, aunque un cambio en el precio de un bien modifica la pendiente de la línea de restricción presupuestaria, un cambio en el ingreso desplaza la línea de restricción presupuestaria, pero no altera su pendiente, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Que también cuando veíamos las curvas de indiferencia, que cuando hay una modificación en el ingreso hay un desplazamiento hacia la derecha, pero no hay una modificación de alguna otra forma de la pendiente. Luego, con las curvas con las curvas de indiferencia y las preferencias, dice que las preferencias de un consumidor pueden ser representadas mediante las curvas de indiferencia, lo que ya habíamos visto, que el consumidor permanece indiferente ante todas las combinaciones de bienes que se ubican en una curva de indiferencia, ¿no? Es decir, que no le importa consumir 2 películas y 6 refrescos, como no le importa consumir 4 películas y un refresco, ¿no? Cada uno de esos escenarios le va a representar o le va a satisfacer de igual manera, ¿no? Y esto tomando en consideración que está gastando todo su ingreso y que no hay ninguna modificación en los precios de estos bienes, del precio del bien X o del precio del bien Y, ni tampoco hay una modificación de los gustos, ¿ok? Evidentemente, pues los consumidores van a preferir cualquier punto por encima de una curva de indiferencia antes que cualquier otro punto que se ubique sobre ella. ¿Por qué? Porque pues si hay un punto sobre la curva de indiferencia, va a representar una mayor cantidad de ambos bienes, ¿no? Tanto del bien X como del bien Y. Pero
evidentemente también cualquier individuo, cualquier agente va a preferir estar sobre la curva de indiferencia que estar por debajo. ¿Por qué? Porque de esa forma estaría consumiendo menos del bien X y menos del bien Y, ¿no? Siempre va a querer preferir sobre la curva de indiferencia, pero muchas veces estos escenarios a lo mejor ya hay ciertas distorsiones respecto a las preferencias o son imposibles de alcanzar dado el nivel de ingreso, ¿no? Por último, respecto a como las predicciones del consumidor, que pues no vimos, ya habíamos visto anteriormente, dice que el consumo de los individuos se da en un mejor punto asequible. Este punto se encuentra sobre la línea de restricción presupuestaria y sobre la curva de indiferencia más alta posible. Este no lo pongan, o sea, nada más, no es necesario que lo estudien para este examen, pero es importante que ya lo tengan para los próximos semestres, ¿no? Que el mejor punto asequible es donde se intersectan la línea de restricción presupuestaria sobre la curva de indiferencia. ¿Ok? Esa es la mejor elección posible. Repito, no va a venir en el examen, no va a venir en la tarea, pero es importante que ya tengan claro o tengan presente que ese es el mejor escenario posible, ¿no? Los otros escenarios van a ser eficientes porque se están gastando todos los recursos disponibles, pero no es el mejor punto donde se obtenga mayor cantidad de beneficio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego, el efecto que provoca un cambio en el precio, que se llama así, efecto precio, puede dividirse tanto en el efecto sustitución como en el efecto ingreso, que ya habíamos mencionado. El efecto sustitución es el efecto que provoca un cambio en el precio sobre la cantidad comprada cuando el consumidor, siempre suponiendo, permanece indiferente respecto a la elección original y la nueva elección, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que ya es todo. Básicamente era el capítulo 9. En realidad, pues, como les mencionaba, es de repaso. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. De todos modos, yo esta presentación evidentemente se las voy a subir a Moodle para que la tengan ahí para darle otra leída, darle otra repasada, etcétera. Y pues no sé, o sea, en realidad sería como todo por la clase de hoy. Para la próxima clase tienen que leer el capítulo 10, me parece. El capítulo 10, que es la organización de la producción. No hay tarea para esa clase. Entonces, bueno, el próximo jueves, el jueves 11, es el capítulo 10. El próximo martes, o sea, en una semana, es el capítulo 11. Esa clase a lo mejor nos vamos a ir pues un poquitito más rápido para que al final tengamos tiempo de hacer el Kahoot. Acuérdense que tienen oportunidad de puntos extra y también para tomar tiempo de la clase para repasar, para contestar dudas, para contestar preguntas en caso de que tengan, de que no haya quedado muy claro cierto tema o cierto tópico. Y ya el jueves 18 es el segundo examen parcial. Entonces, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta adicional. Si no, pues eso sería todo y sería, y nos veríamos hasta el jueves. Si no, pues nos vemos. Que tengan buen día. Porfa, hagan la tarea que es para el jueves, para el viernes, y pues vayan estudiando. Nos vemos. Gracias, profe, buen día. Tengan buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, Gracias, profesor. profe. Hasta luego.